Centro de Día se crea a partir de una conjunción de casualidades, de voluntades, de una historia que se viene gestando. La Fundación estaba en ese momento para generar un centro de día. Una figura que todavía no conocíamos y que en cierto sentido intuíamos por los talleres con que estábamos trabajando. Digo que es una conjunción porque bueno, en ese momento surge la Ley 24.901, que es la Ley de Discapacidad, y tiene la figura del centro de día tipificada, y al mismo tiempo la ex Secretaría de Desarrollo Social tiene una línea de subsidios precisamente para la creación de un modelo asistencial de tipo psicosocial, con objetivos psicosociales. Entonces esto de lo que ya estaba funcionando, más la posibilidad de tener un dinero para esta sede en la que estamos ahora, y una ley que caracterizara y que avalara esta figura de centro de día hizo que se generara. En un comienzo, aquellas unidades de talleres que teníamos anteriormente pasaron a conformar esta modalidad que nosotros definimos de media jornada, por la mañana o por la tarde, para todos los días de la semana. Y estas actividades, estos talleres eran musicoterapia, teníamos conversación, lectoescritura, teníamos escultura, música, teatro. Y con los años las actividades se fueron multiplicando y aparecieron siempre ideas innovadoras, ¿no? La idea es el desarrollo constante de la persona. Estando el lenguaje alterado, las posibilidades de actividades se recortan bastante. Entonces siempre se está en la búsqueda de nuevas actividades que impliquen nuevas destrezas, que impliquen nuevos conocimientos. Llegamos a incorporar actividades que parecen bastante raras, pero siempre sabemos nosotros que detrás hay un objetivo que tiene que ver con el trabajo de la memoria, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la estimulación del lenguaje. Mi nombre es Patricia Laudoño, soy psicopedagoga, soy la coordinadora del área asistencial. Una de las tareas que llevo a cabo dentro de mi rol es recibir a la persona por primera vez y a su familia, orientarlos, indicarle las evaluaciones de admisión necesarias de acuerdo al caso y luego, más tarde, ofrecerles la devolución y la propuesta de tratamiento en función del resultado de las evaluaciones. A partir de que la persona ingresa a tratamiento, paso a ser el nexo entre la persona misma, la familia y el tratamiento en general. También coordino al equipo de profesionales y talleristas, elaboro las cartas con los planes de tratamiento para cada una de las personas que son elevadas a las obras sociales, y soy la persona encargada de recibir las consultas, comentarios, necesidades tanto de la persona como de su familia, de los profesionales y del personal en general de la institución, para ir resolviéndolas y darles curso. Hola, mi nombre es María Cristina Torres Neubar. Soy la guía asistencial de la Fundación. Como su nombre lo indica, guío y asisto en lo que haga falta a las personas que concurren a la misma, indicándole dónde tienen que ir, qué prestación les toca en cada momento o asistiéndolo en lo que haga falta. Mi nombre es Julia Otero, soy licenciada en Letras y coordino el área de docencia de la Fundación Argentina de Educación. El área de docencia ofrece distintas modalidades de capacitación, hay principalmente 3 vertientes. La primera es de concientización y sensibilización a la comunidad. Organizamos charlas y encuentros para familiares, cuidadores, profesionales interesados. Todas las personas interesadas en la temática son abiertas a la comunidad. Ofrecemos también charlas a empresas, universidades y distintos sectores relacionados con la salud. La segunda de docencia para profesionales y técnicos, en la que damos distintas capacitaciones a profesionales o técnicos relacionados con el área. Hay cursos de neurolingüística para profesionales del lenguaje, hay cursos de especialización en afasia, por ejemplo, a acompañantes terapéuticos o cuidadores. Organizamos cada 2 años las jornadas de afasiología
y también hay prácticas y rotaciones para profesionales y alumnos de distintas carreras relacionadas. Actualmente tenemos convenio con universidades y materias de carreras de grado y de posgrado, tanto de la provincia de Buenos Aires como de distintos lugares del país, y también de otros países como México, Suiza, Inglaterra. La tercera es de capacitación interna de los profesionales de la Fundación. Se organizan ateneos de área y ateneos generales y también ateneos clínico-teóricos en los que se hablan de distintos temas y casos o aspectos puntuales teóricos. Actualizamos material bibliográfico y recursos de tratamiento para que los profesionales puedan tener acceso y se mantengan al día con las distintas novedades de la temática. Desde el inicio de la Fundación existe un programa de voluntariado, es decir, que capacitamos voluntarios en ASPACE y en distintas áreas específicas. Las puertas del centro de día se abren en el año 2001 y la verdad que fue un desafío increíble porque nosotros estábamos peleando con papeleríos, con habilitaciones y el país estaba ardiendo. Por aquellas épocas, saliendo un poco del 2001, comenzó todo el movimiento de microemprendimientos y la verdad es que veníamos nosotros con la idea de generar algo que significara una recuperación del rol de trabajador que tenía la persona, siendo que es uno de los roles que pierde. Y así, de una forma fortuita, surge el primer taller laboral que tenemos, que es el taller de cuero, que tiene una historia trabajosa, lenta, hasta la producción tan colorida y tan atractiva y aceptada por todos que tiene hoy. Otro de los hechos que se fueron generando ya también con un país mucho más calmo y con expectativas quizás más relacionadas con lo cultural fue la incorporación de la escuela dentro del marco de centro de día con materias que apuntan a la estimulación constante y a la incorporación de nuevos conocimientos. En este camino, en esta evolución que se va dando en la temática de discapacidad en general, que nosotros vemos desde la fascia, pero que estamos incluidos en la temática de la discapacidad, la Argentina en el año 2006 adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la transforma en ley en el año 2008. Eso significa tener un marco para todas las instituciones y si hay ideas rectoras que nosotros rescatamos de esta ley es los conceptos de autodeterminación y autonomía. A partir de ahí, si bien nosotros siempre definimos que los objetivos eran la mayor autonomía posible, empezamos a encontrarles mayor sentido a esas palabras, empezamos a encontrarle mayor sentido a lo que es la participación de cualquier persona con cualquier problemática que tenga dentro de la comunidad. Y muchas de las actividades que se van generando están debajo de estos conceptos. Por ejemplo, las salidas, ¿no? Las salidas que desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la creación del centro de día, en el marco de este equipo de trabajo, están presentes salidas pedagógicas, salidas terapéuticas, comienzan a transformarse en lo que llamamos turismo autogestivo, ¿no? Son propuestas que surgen del grupo, coordinación del grupo, con muchísimo apoyo, por supuesto, ¿no? Pero hay una participación cada vez mucho más grande. Y otra de las cosas que suceden en esta evolución es la participación en las políticas públicas, que afortunadamente en los últimos tiempos también va cautivando al grupo y comienzan a presentarse intereses, comienzan a presentarse inquietudes en relación con los propios derechos de las personas con discapacidad. Entonces, de esta idea de ir quizás nosotros a pelear a algún espacio, pasamos a la idea de apoyar al grupo a que lo haga. Con esto creo que realmente aquella idea de un modelo psicosocial con mucha estimulación de adentro, pero con objetivos que hacia afuera, digamos, me parece que con el paso de los años lo vamos logrando. O sea que yo creo que nuestro centro de día tiene una particularidad muy grande que nos beneficia, que es, bueno, trabajamos con un tipo de discapacidad que es discapacidad adquirida. Las personas que llegan a nuestro centro de día ya tienen muchísimos conocimientos, tienen una vida hecha, según la edad de cada uno, ¿no? Pero una vida bastante madura para su edad, tienen intereses. Entonces trabajamos ya desde el vamos con un grupo muy movilizado,
pero al mismo tiempo vamos viendo cómo eso se va desarrollando cada vez más, y en ese sentido creo que como institución, como centro de día, como grupo de trabajo, incluyendo al grupo de trabajo a los profesores, a los profesionales que están a cargo de las prestaciones de apoyo que contribuyen al centro de día, y al mismo grupo de personas con afasia, creo que todos vamos desarrollándonos y madurando.